Perfecto, ok. Así que bienvenidas a todos ustedes a esta plataforma de TV ACE, Tu Voz, de cada miércoles a las 8 de la noche, a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. ¿Se puede ver la imagen, doctor Ruiz? Perfectamente. Sí, Se ve se bien. ve. Perfecto, Se sí, ve la miércoles. imagen de Soto nada más. TVA, si Sí, tuvo miércoles de octubre. sí, Ya, exactamente, con nuestro perfecto. invitado, el doctor Alejandro Soto Méndez, desde la República Dominicana, un tema de gran interés general para el cirujano, el médico, el neurólogo, el neurocirujano y el profesional de la salud, cinemática del trauma, una clave para la atención eficaz médica. Así que le agradecemos, doctor eh, Soto, que en breve estará con nosotros compartiendo su experiencia. La Asociación Hispana de Profesionales de la Salud surgió en el año 1989, hace 36 años, doctor Guzmán, doctora Robles, doctor Bautista, y aquí está un grupo de colaboradores que recientemente nos apoyan. Y TVASI ya está cumpliendo 5 años, surgió en la pandemia y nos ayudan estos profesionales que están aquí, la doctora Carmen, la doctora Silverio, el doctor Ruiz, también Elba Rosa, la doctora Germosén. Así que le agradecemos el apoyo de cada miércoles. Cada miércoles están conectados con todos nosotros. Sí. El micrófono abierto, por favor. Sí, sí, doctora Piña, por favor. ¿Y por allá cómo va todo? Sí, perdone. Sí. El que es anfitrión puede silenciarlos. Sí, ya está cerrado. TVASI, queremos compartir las noticias que ya estamos en 4.270 suscriptores y 1.605 videos. Si usted no se ha suscrito, no conocía de esta plataforma, le invitamos a que nos apoyen escribiendo TVASI en YouTube y ahí le va a salir el canal y pueden suscribirse y apoyarnos para seguir haciendo estas conferencias. Pueden suscribirse a nuestro canal y hacerse miembro de nuestra institución, si es profesional de la salud, médico, enfermera, odontólogo o psicólogo. Ofrecemos programas de certificaciones cortas que nos ayudan a los profesionales a certificarse, a poder obtener empleo rápido como asistente médico, asistente dental. Y queremos ya finalmente decir, agradecer que el pasado sábado tuvimos una feria de carrera y de trabajo en el Bronx. Agradecerle a los que nos apoyaron, el comité organizador, a la doctora Paulina de León, Elba Rosa, nos ayudó Lourdes, la doctora Piña, Jonathan, Carolina del Castillo. Aquí es parte de las imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Queremos dar paso a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Soto. El doctor Soto, que es especialista en trauma, cirujano, especialista en la paroscopía, tiene experiencia de haberse graduado, él estudió en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, también tiene estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es profesor de residencia médica en la área de trauma, representa el Colegio Interamericano de Trauma en la República Dominicana, experto en esta área. Un gran honor tenerlo en el día de hoy para hablar de lo que es esta experiencia en organizar y manejar y identificar el trauma. Doctor Soto, puede compartir su pantalla en este momento. Muchas gracias, de verdad me siento muy agradecido de la invitación a esta honorable asociación que invita incluso a los profesionales de acá de la República Dominicana a que podamos integrarnos también y pertenecer y tener, avanzar en los conocimientos también que por esta vía podemos adquirir. Y cada vez que nosotros estamos principalmente en el área de la salud, no solamente médicos, sino profesionales de odontología, profesionales de bioanálisis, todo el personal que tiene que ver con ciencia de la salud, enfermería, etcétera, etcétera. Y enfermeras. Y Sí, enfermera, exactamente. exactamente. Sí. Damos en lo que es educación continuada para seguir aprendiendo lo que es la parte de la salud, que siempre hay cosas nuevas y tenemos que conocer cosas nuevas y más en nuestros países, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel de América Latina. Y uno de los temas que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con el trauma, es importante, es un flagelo dentro
no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina y en el continente americano y en el mundo a nivel Claro, eh, claro. global también. Le estoy dando a No ha compartir. salido, no ha salido la imagen. Si puede intentar compartir de nuevo, que no ha salido la imagen. Ok, vamos a entrar de nuevo. Compartir. Ok, ya sí. No sé si ahí salió ya. Ahí está entrando, ya entró perfectamente, se ve muy bien. Perfecto. Sí. Bueno, y como le estuve hablando, entonces, la importancia del trauma, y más adelante ustedes van a ver una visión global. Usted sabe que a nivel mundial eh, hay una estadística que dio la Organización Mundial de la Salud, que en el 2030, ahora mismo el trauma es la novena causa de muerte, principalmente accidentes de vehículos de motor y también con herida de arma de fuego por los conflictos bélicos que hasta se está arrojando en el mundo, va a pasar a ser la séptima causa de muerte. Sin embargo, en la República Dominicana nosotros nos llevamos la medalla de oro. Somos el primer país de muerte por accidente de trauma. Dentro de la estadística local que tenemos, para el 2014 estábamos en el segundo lugar atrás de una isla del Pacífico Sur, Niue, pero no era de relevancia importante porque esa isla lo que tiene son 5.000 habitantes y nosotros tenemos 11 millones de habitantes. Sin embargo, morían 44 dominicanos por cada 100.000 habitantes. Ocupábamos el segundo lugar a nivel del mundo. América Latina, era el número 17. En Europa, el séptimo, se morían 7 por cada 100.000 habitantes. Ocupaba el lugar altísimo. Sin embargo, en el 2020, luego de la pandemia, se redujo porque como estábamos totalmente en aislamiento y no salíamos, entonces había disminuido. Sin embargo, después tomamos el primer lugar. Subimos 64 dominicanos por cada 100.000 habitantes mueren actualmente en la República Dominicana. O sea que ocupamos el primer lugar en el mundo de muerte por accidente. Eso es algo alarmante si seguimos así, porque las estadísticas lo dicen, los jóvenes de 15 años a 60, que también incluimos los adultos, están muriendo en la avenida. Y eso es importante porque ese es el motor de una economía a nivel de un país. Si los Discúlpame, jóvenes... tú estás pasando diapositiva, porque nada más hay una. No, No, una sola, no, todavía en introducción. estoy dando Sí. Ok, introducción. Si escúchame. seguimos así, en el 2030 van a haber pocos jóvenes en la República Dominicana para ver cómo mantenemos la economía. Eso es dando una estadística global de lo que representa la República Dominicana. Entonces, el tema de cinemática de trauma, ¿por qué es importante? Bueno, la cinemática lo que me habla es de que es la ciencia de la física, y es importante conocer eh, que el cirujano y tanto el médico, si ustedes ven que nos daban desde el colegio, la universidad, más materia básica como biología, entre ellas física y química, son prerequisitos ahora mismo, principalmente para el médico y para el cirujano, y más si es un cirujano que maneja trauma, porque todo está envuelto con respecto a esas materias. Aquí en lo que es el trauma, utilizamos mucho la parte de lo que es la cinemática, porque es una ciencia de la física que estudia el movimiento, la aceleración y desaceleración. Y eso es lo que nos dice, y como dice ahí la visión general, involucra un análisis de la escena, evalúa los factores de los eventos para determinar el patrón de la lesión, aplica, aplicar los principios de la cinemática, ayuda a predecir lesiones que de otra manera pueden pasarse por alto. Cuando usted conoce bien, maneja el trauma, la cinemática, esa te arroja una posible lesión que pueda tener el paciente. De hecho, cuando tú conoces la cinemática, tú te vuelves forense de la escena y inmediatamente tú ves la escena y tú identificas un automóvil que tuvo un impacto con cualquier objeto y tuvo una desaceleración, tú puedes con eso adivinar, predecir qué probables lesiones puede tener el paciente. Y por eso es que dicen esta visión general que aplicar los principios de cinemática ayuda a predecir lesiones que de otra manera pueden pasarse por alto.
Fallar al anticipar las lesiones basadas en la cinemática puede tener un impacto negativo en nuestro paciente. Entonces, los objetivos con los conocimientos de la cinemática son discutir las leyes de la energía y del movimiento. Vamos a ver las leyes físicas, principalmente de Isaac Newton, ese gran físico que nos enseñó muchas cosas. Hay tres leyes principales, las tres leyes de Isaac Newton, las leyes que más adelante vamos a hablar. Discutir los traumas asociados al impacto cerrado y a lesiones penetrantes. Efectuar evaluaciones generales de los efectos de la distribución de la energía en el accidente de vehículo de motor. Revisar la cinemática de lesiones por explosión y por violencia. Y utilizar esta ciencia para predecir las lesiones características de los pacientes. Entonces, dentro de los principios generales vemos la definición de un shock, que es cualquier impacto que ocurre entre un cuerpo y otro objeto. Los choques pueden involucrar intercambio de energía. Entonces, una de las leyes, que es la segunda ley de Newton, dice, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma o es transferida. De hecho, cuando nosotros vamos a un vehículo en una velocidad de 140 kilómetros por hora, nuestro cuerpo va a esa misma velocidad. Si no tenemos dispositivos de seguridad, cuando hay una desaceleración, o sea, cuando se aplica la primera ley de Isaac Newton que dice que todo cuerpo que permanece en movimiento sigue en movimiento o permanece en reposo hasta que una fuerza externa lo detenga, lo impacta. Entonces, cuando vamos a 140 kilómetros por hora, impactamos con un poste de luz, hay un cese, hay un freno, que es una transformación de energía que se convierte en el shock, donde va a pasar esa energía hacia el vehículo, que lo va a deformar, pero esa energía va a seguir pasando a nuestro organismo, donde va a producir y se transforma en lesiones de los órganos. Eso es importante conocerlo. Y no solamente el cirujano, no solamente el médico, toda persona del sector salud y de hecho personas del pueblo deben de conocer esos conceptos porque eso te arroja probables lesiones que puede tener el paciente nada más, nada más viendo la escena del accidente. Entonces, la ley física, está la ley de la energía, la primera ley de Isaac Newton, ley del movimiento, y la ley de la conservación de la energía. Son la primera, segunda y tercera ley de Isaac Newton. Una de las ecuaciones que estudiamos en esta parte de la cinemática es la energía cinética. Esta es la energía que se libera, inmediatamente hay un intercambio en lo que tiene que ver el movimiento, la velocidad contra una masa. Y de hecho, la fórmula está, la energía cinética es igual a la masa, o sea, al peso, por la velocidad cuadrado dividida entre 2. Velocidad versus masa. ¿Qué es importante aquí? Ustedes van a ver más adelante que lo importante aquí es la velocidad. No importa, más adelante lo vemos, que una persona, por ejemplo, de 68 kilogramos que va a 48 kilómetros por hora, tiene inmediatamente impacta, hay una energía cinética que es de 78.336 unidades. Sin embargo, a esa misma velocidad, a 82 kilogramos, o sea, estamos hablando ya prácticamente de 14 kilogramos más, vemos que la energía aumenta, pero no tanto, 94.464. Sin embargo, una persona como la primera con 68 kilogramos de peso, de masa, y va a una velocidad de 62 kilómetros por hora, vemos como prácticamente se duplica la energía que se libera con el accidente. Por eso es importante saber que es más importante la velocidad que la masa en el accidente. Y nos damos cuenta, claro está, cuando usted ve, incluso por eso le dije, le mencioné al principio, que usted se vuelve forense en la escena, cuando usted ve que un vehículo impactó contra un poste de luz y usted ve que hay ese tatuaje negro de la goma en el pavimento, usted dice, y ve el vehículo que está muy deformado, usted dice, esa persona iba a muy alta velocidad, porque aún desaceleró, o sea, frenó, porque se ve la transferencia de energía con la goma en el pavimento y aún mira el impacto que tuvo y mira la deformación que tuvo el vehículo. Ya usted sabe que esa persona iba a altísima velocidad y eso compromete cada vez más la vida del paciente. No importa que sea obeso, no importa que sea delgado, no importa que sea hombre o que sea mujer,
la velocidad es lo que impera en este tipo de lesión. La primera ley, que ya la habíamos hablado, dice un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa intervenga sobre él. Aquí tenemos el análisis del movimiento. Vemos importante que cuando vamos a esa velocidad, importante, si vemos a esa persona que no tiene los dispositivos de seguridad como el cinturón de seguridad, la lesión que puede tener va a ser mayor, porque por lo menos el cinturón de seguridad como dispositivo tiende a disminuir el impacto de la persona hacia el vehículo. Y hablamos del análisis del movimiento y de los 3 golpes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la primera ley de Newton dice, por ejemplo, un auto choca contra un poste de luz. El conductor continúa a esa velocidad que iba el auto. Si vamos a 140 kilómetros, al desacelerar, impacta, ¿verdad? El vehículo. Pero el cuerpo, que también sigue a 140 kilómetros por hora, impacta con el timón, con el timón del vehículo, con el tablero del vehículo o con el cristal del vehículo. Sin embargo, los órganos que están dentro del cuerpo también van a esa velocidad y van a impactar contra lo que tiene que ver la parte externa del cuerpo, en este caso el cerebro, con el cráneo, los pulmones, el corazón, con la caja torácica, etcétera, etcétera. Y más adelante vamos a ver un movimiento de la cinemática. También la parte posterior del vehículo puede impactar con la parte posterior del cuerpo y hacer una lesión por compresión. Entonces, eso es importante saber porque así podemos, inmediatamente vemos ese tipo de paciente, podemos predecir qué lesiones probables puede tener. Y miren lo importante de la fórmula. Aquí vemos que como los órganos aumentan en kilogramos dependiendo de la velocidad. Aumenta 10 gramos por encima del peso normal. Por ejemplo, el vaso, que pesa 0.250 kilogramos. Si vamos a una velocidad de 36 kilómetros por hora, su peso por esa velocidad es determinada a 2.5 kilogramos. O sea, 10 prácticamente multiplica por 10 gramos más. Igual, si vamos a 70 kilómetros por hora, sube a 40 gramos. Y así sucesivamente va aumentando mientras va aumentando la velocidad. Mira el corazón, el hígado, el peso de la sangre, el peso total. Significa que a mayor velocidad, mayor energía se transfiere, mayor peso por la velocidad es determinada esas lesiones de esos órganos. Y está la segunda ley de Isaac Newton que habla, la ley de conservación de energía, donde dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en calor, en ruido, en daño corporal, deformidad de vehículos, etcétera, etcétera. El intercambio de energía, todo depende a mayor densidad de un objeto. Por ejemplo, si le damos es importante determinar la masa del cuerpo de nosotros y la densidad comparada contra otro objeto, en este caso en un objeto inerte. Si le damos una esponja, tiene menos densidad que nuestro cuerpo. La esponja, ¿qué hace cuando le damos el golpe? Se deforma, ¿verdad? Sin embargo, si le damos a otro cuerpo que tiene más densidad que nosotros, como un ladrillo, una pared, ¿quién se va a deformar? El cuerpo de nosotros. Viene la fractura, viene la lesión. Y eso es lo que habla del intercambio de energía y la masa de los cuerpos al cual impactamos. Hay una diferente densidades. En la densidad aire, generalmente hay menos intercambio de energía, pero puede producir lesiones importantes. Sin embargo, cuando tiene más densidad, cuando hay una densidad sólida, como el hueso, el intercambio de energía se produce ruptura. Pero también, aunque tenga menos densidad aire, los pulmones también puede haber un estallido por compresión. Eso es importante para saber lo que es el intercambio de energía. Aquí vamos a ver también la diferencia en lo que tiene que ser el trauma contuso y el trauma penetrante. Y todo tiene que ver con lo que es la cavitación. ¿Cuál cavitación? Que más adelante yo voy a hablar de eso. Se produce en los traumas contusos, que son lo que puede, la energía se disipa más. Hay un intercambio. Es como cuando te agarra y le da al juego de billar a la primera bola. Cuando choca con la demás bola, la energía ahí se disipa. Eso pasa en el trauma contuso. Cuando hay un shock, un trauma contuso, toda esa energía se disipa en los diferentes órganos. Mientras que en las lesiones penetrantes, esa energía se disipa más direccional, no se disipa tan grande como un trauma contuso, y por eso lo vemos en las heridas de arma de fuego y en la herida de arma blanca, donde las lesiones son locales prácticamente.
a menos que produzca otro tipo de lesión, como vamos a ver más adelante en la herida de arma de fuego, que tiene que ver con las tres lesiones, que son la lesión mecánica que lleva el proyectil, la lesión de la onda de calor que quema y la onda expansiva que puede producir lesiones, principalmente en la íntima de los vasos, donde puede producir pseudoneurisma o ruptura. Ahí habla del principio mecánico de desaceleración y aceleración. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver si me permite ver el video para que usted vea qué es lo que se produce cuando existe esos tres golpes. Mira, hubo una desaceleración, la persona chocó, se abrió la bolsa de aire, pero mira el posterior, la persona que estaba detrás, como hubo una compresión. Y por eso es importante tener cinturón de seguridad, no nada más no el chofer. Mira cómo también la persona que van atrás tienen que tener el cinturón de seguridad, porque ese intercambio de energía va a ser mayor, incluso no solamente para el conductor, sino para el pasajero posterior, que también va a tener lesiones. Por eso es importante tener los dispositivos. Y aquí conocemos que es importante de no solamente de lo que tiene que ver con la educación vial, para disminuir la mortalidad acá en la República Dominicana, sino saber que tenemos que respetar las leyes de tránsito, ponernos los dispositivos, los motoristas el casco, ponerse lo- los cinturones de seguridad, lo que va a respetar las leyes de tránsito y a una velocidad adecuada, no juntar el alcohol con la gasolina, que esos son prácticamente una combinación mortal, y así yo creo que podemos ir disminuyendo cada vez esa estadística que tenemos en la República Dominicana. Ahí habla del fenómeno de aceleración y desaceleración de los órganos. Hay una lesión que se puede producir por desgarro cuando hay un ligamento que fija cierto órgano. El ligamento falciforme que fija el hígado, cuando hay una desaceleración, se produce ese desgarro del hígado. El riñón que está fijo a su arteria renal y a la aorta, se puede producir desgarro y eso lleva a una hemorragia masiva en el cuerpo que puede comprometer la vida del paciente. Y tenemos la lesión tipo compresión, que ya en el video lo vimos cómo es en la cinemática, cómo se produce esa lesión por compresión. Entonces, es importante saber que cualquier ley puede ser quebrantada, cualquier ley física puede ser quebrantada, pero la inobservancia de las leyes físicas solo traerá como consecuencia la epidemiología del trauma. Eso es importante saber. Siempre tenemos que tener en cuenta, y por eso he mencionado que tiene mucha parte de lo que tiene que ver la física en esta conversación hoy: velocidad, aceleración, masa. Eso es importante tú conocerlo, porque si tú no lo conoces y lo obvias, entonces viene la epidemiología del trauma, que viene con la mortalidad de los pacientes, y tú no le vas a aplicar el tratamiento adecuado que deben de llevar esos pacientes. Entonces hay fases de incidente, eso es importante. En la evaluación y el manejo del paciente lesionado, tú tienes que considerar tres fases. Hay una fase de prevento, de evento y de post-evento. La fase de prevento generalmente lo manejan los que trabajan en el 911 y paramédicos, y también se lo dan al médico intrahospitalario, al personal de salud intrahospitalario. Son los factores que se consideran que puede ser importante en este evento que puede pasar. La edad y la talla del paciente. Si vemos un paciente por encima de los 60 años, sabe que el paciente puede tener más lesiones porque hay patología preexistente que puede tener el paciente: hipertensión, diabetes, cualquier otra etiología que pueda comprometer la vida del paciente. Pero a menor edad sabemos que ahí aumenta la imprudencia, que eso tenemos que ver en un accidente. Vemos a un viejito, bueno, sufre de la presión o puede ser diabético y las lesiones pueden complicarse más. Pero si veo un muchacho de 24 años involucrado en un accidente, aquí hubo lamentablemente una inobservancia de lo que tiene que ver la ley de tránsito. Aquí entonces ocurrió algo que lamentablemente eso pasa en nuestros jóvenes, que no respetan y andan por la calle lamentablemente queriéndose llevar el mundo. Otra cosa que tenemos que ver en la frase prevento es si utiliza droga o si hay alcohol de por medio, las condiciones médicas persistentes que ya hablamos, si utiliza medicamento, importante. Si utiliza beta bloqueadores, sabemos que la presión arterial prácticamente no va a ser la verdadera del paciente, porque está beta bloqueado y puede estar más hipotenso, y el paciente podemos creer que está en shock o no está en shock. O puede, por ejemplo, utilizar sedación, medicamento para dormir,
y así salió a conducir un vehículo y eso lo conllevó al accidente, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenemos que ver en la fase prevento es el uso de equipo de seguridad. Si tenía el casco, si andaba un motor, si tenía el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. La fase de evento es cuando comienza el momento del impacto. Es un efecto de intercambio de energía que ya hemos hablado, dirección y cantidad de intercambio de energía. Ahí evaluamos nosotros la escena. La coalición de automóviles, por lo regular, puede involucrar 3 impactos que más adelante vamos a ver. Y si hay caída, ahí vemos que otro mecanismo de 2 golpes, de 2 impactos, que ya se libera energía, pero aquí más que la velocidad depende de la altura y la masa. Eso es lo que es la fase de evento. La de post-evento es la parte de la evaluación de la fase de respuesta. Nosotros, por ejemplo, al principio yo le mencioné que en el 2014 teníamos una incidencia de 44 dominicanos por cada 100.000 habitantes. Inmediatamente se implementó, luego del 14, el 911 en República Dominicana, que mejoró el sistema de prehospitalario. Nosotros bajamos el 6.º lugar. Eso fue una fase de meseta y de disminución que tuvimos la República Dominicana en esos 6 años subsiguientes. Disminuimos, pasamos del segundo al 6.º lugar. Ya ahí se morían 22 por cada 100.000 habitantes. Luego de la pandemia, aumentamos. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque existe el 911. Pero lamentablemente, y yo sé que parte de los funcionarios del gobierno no gusta que le diga, pero lamentablemente se perdió la esencia de lo que es el 911 con relación al entrenamiento del personal. Ya prácticamente son taxis que transportan pacientes. No le dan la asistencia adecuada porque no están prácticamente en entrenamiento. Y no solamente de eso, sino que tiene que haber una coordinación. Por ejemplo, a los compañeros que están en Estados Unidos ven que inmediatamente el sistema de ambulancia llega, hay los principios, nosotros decimos así mismo en el 911, que había un despachador que estaba en contacto con el paramédico. Tengo un paciente masculino de tanto en edad que tuvo un accidente y andaba en una motocicleta sin casco. Probable lesión que puede tener trauma craneoencefálico o trauma torácico. El despachador que está en el 911 de una vez decía, tiene que llevarlo a tal hospital que maneja trauma y está a 10 minutos de ti. Inmediatamente se llamaba por una radio a ese hospital y cuando el paramédico, cuando la ambulancia iba con el paciente, ya en el hospital lo estaban esperando. Eso es una coordinación y lo que tiene que ver una comunicación tanto del prehospitalario, en este caso el 911 y el interhospitalario. ¿Y qué pasaba? Bueno, había una mejor respuesta al paciente y tenía menos mortalidad el paciente y por eso teníamos buenos muertos. En ese tiempo que el 911 funcionaba adecuadamente, lamentablemente por múltiples causas, donde lamentablemente hay que decirlo, el Estado, nuestras autoridades tienen la culpa de eso, eso no ha llevado a ser a estar en el primer lugar de muerte por trauma. Entonces, la fase de respuesta, el desenlace del paciente es afectado, tiene que ver el tiempo prehospitalario, la escena y el transporte, los recursos disponibles, que es muy importante en el hospital. Lamentablemente ahora se ha perdido lo que es referencia contra referencia y entonces ahora están queriendo de que el paciente politraumatizado lo atienda en un hospital de segundo nivel y no. Mientras más tú dure para dar la atención adecuada a un paciente, mayor mortalidad tiene. Tiene que llevarlo al centro hospitalario que tenga todos los recursos que le pueda brindar a ese tipo de paciente. Entonces, ahí se está perdiendo esa parte también. Interpretación importante de lo que es la cinemática, que es lo que estamos hablando, el intercambio de energía. Habilidad de la evaluación y el manejo del paramédico. La selección del destino, que lo estoy mencionando. O sea, un paciente politraumatizado no me lo lleve a una maternidad, no me lo lleve a un hospital de segundo nivel, tiene que llevarlo o a un centro de trauma o a un hospital de tercer nivel que tenga todas las respuestas. Si no hace eso coordinado, va a aumentar la mortalidad. Lamentablemente no vamos a poder salir de ahí. Entonces, los tipos de colisiones que tenemos, incidente vehicular, está el impacto frontal, impacto lateral, que es muy mortal, y veremos por qué. Porque, por ejemplo, el impacto frontal tenemos el chasis y el motor del vehículo que nos puede defender un poquito. Sin embargo, en el lateral no hay tanto cuerpo del vehículo porque es la puerta y nosotros. El impacto posterior, que está el famoso síndrome latigazo, rotacional y el vuelco, que tienen un poquito menos de lesiones porque no hay tanto intercambio de energía. Impacto frontal, ya ustedes ven que recibe lesión para arriba y hacia arriba, por abajo y hacia abajo. Vemos los diferentes
estructura del vehículo con que chocamos cuando hay una desaceleración y hay un impacto frontal. Cuando chocamos a alta velocidad frente a un poste de luz, a otro vehículo, a un camión, y eso es lo que ocurre si no tenemos el cinturón de seguridad. Las lesiones que puede haber, lesiones de cráneo, lesión de la columna, lesión de tórax, neumotórax, hemotórax, contusión, lesión del abdomen, de la pelvis, fractura, lesión de órganos internos, y todo eso te conlleva, si tú no identificas que puede pasar eso, a tú no darle la atención adecuada al paciente. Las lesiones por abajo que puede producir fractura de pelvis, fractura de tibia y peroné, de huesos largos que tienen una alta pérdida de sangre. Por ejemplo, un fémur te pierde 1000 cc de sangre en minuto si tiene una fractura abierta. O una fractura de pelvis te puede perder 1500 a 2000 cc. Y nosotros tenemos 5 litros en promedio. Si no atendemos rápido esa fractura, si no la inmovilizamos, no da por la atención, el paciente se puede morir una hemorragia en la escena. Y hay 4 sitios donde nosotros buscamos probablemente pérdida de sangre en el paciente, que son en el tórax, que acumula los 5 litros, en el abdomen, ni se diga, en la pelvis, y el otro sitio donde hay pérdida de sangre que tenemos que verificar y es el paramédico, la escena. Cuando ustedes ven y encuentran un paciente, como le decimos en el argot popular, en un charco de sangre, eso tenemos que identificarlo porque sabemos que es un paciente que aparte de manejarle la lesión, tenemos que transfundir, porque sangre se repone con sangre. Otras lesiones de por abajo y hacia abajo, son las de cráneo, espinal, etcétera, etcétera. En el impacto posterior es una lesión de hiperextensión muy importante, lo que tiene que ver el síndrome del latigazo. Ustedes ven cómo ocurre esa, primero, cuando le dan adelante y tú no tienes el cinturón de seguridad, va hacia adelante. Y luego, o si tienes el cinturón de seguridad, te trae hacia atrás. Y te ven esa almohadita importante que tienen los asientos, que los chicos de carrera muchas veces lo quieren quitar. Eso es importante porque evita que tú hagas una hiperextensión posterior. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los mayores corredores de velocidad que son Fórmula 1, el asiento es antitraumático, es compacto que tiene al piloto y evita que haga esos movimientos bruscos porque va a una alta velocidad y eso evita que tenga lesiones importantes. Entonces, esos muchachos que andan a 300 kilómetros por hora o quizás más en un Fórmula 1, quizá tienen menos lesiones cuando tienen por los dispositivos que tiene de prevención a una persona que va en un Honda Civic normal, que le quitó esa almohadilla ahí atrás y que va a 100 kilómetros por hora, por esos dispositivos que lo protegen, que eso también es importante. Los impactos laterales, vuelvo y le mencioné, usted ve que no hay nada de barrera entre el cuerpo y la lesión del paciente, imagínate ahí, porque va a pasar directamente de la puerta al cuerpo a la anatomía del paciente y eso te puede aumentar más las lesiones que pueden haber en el impacto lateral, como lesión de cuello. Esa hiperextensión del cuello es mucho más agresiva que la posterior y el síndrome de latigazo. Mi hermano Ruiz, que está ahí, que es un gran neurocirujano, sabe de las cosas que suceden con esos tipos de pacientes que tienen ese síndrome de latigazo, fractura de pelvis, la energía es mucho mayor, la fractura de tórax, etcétera, etcétera. Esas son las lesiones importantes que puede ver un paciente con impacto lateral. Es rotacional, donde hay ruptura del vehículo. Imagínense ese intercambio de energía para romper ese vehículo en dos. Imagínense el intercambio de energía que produce, que se ve en el cuerpo, a esa velocidad. Algo catastrófico. En el vuelco, ahí ustedes ven que hay un poquito de combinación de energía, que es rotacional, que es de vuelco, y ahí es mucho menos energía. Claro, él va a poder tener lesiones, pero no tan fuerte como si fuera un impacto lateral o un impacto frontal o posterior. Los dispositivos de seguridad también producen lesiones, por eso también es importante respetar las leyes, las leyes de velocidad, los límites de velocidad que están que ponen en nuestra carretera, porque también con el cinturón de seguridad puede haber órganos fijos que se pueden lesionar, el duodeno, el riñón, la aorta ascendente se puede lesionar. Nosotros recibimos, me acuerdo yo en el primer año de formación de cirugía, me llegó un paciente que tuvo un accidente a alta velocidad que con el cinturón de seguridad que tuvo desprendimiento de la aorta ascendente que salía ahí mismo del callado aórtico
y el paciente murió instantáneo, recibiendo aún la atención directamente en el hospital. Fue frente al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Mira las lesiones que se puede producir por el cinturón de seguridad, un desgarro, lesiones intratorácicas, lesiones abdominal, del cuello, etcétera, etcétera. Mire con la bolsa de aire también las lesiones que puede haber, y eso es importante porque también puede haber lesiones de la vía aérea superior donde el paciente puede tener un paro respiratorio. Si tú no aíslas esa vía respiratoria, el paciente no puede respirar. Y lamentablemente, no voy a hablar de trauma, no dejo de, si hablo de trauma, no puedo dejar de hablar de los accidentes motor, que son el 70% de las lesiones que se producen por accidentes de vehículos de motor. En República Dominicana, de todas las lesiones por accidentes de vehículos de motor, el 70% son del motor. Y la mortalidad es altísima, principalmente porque no usan casco. Y porque andan con 5 pasajeros donde ese dispositivo de movilización para 2 pasajeros y que tienen que poner casco. Aquí dice que hasta el 300% de la muerte por injuria de cráneo, y Ruiz no me deja mentir, son por motocicleta. Todo lo que llega en los hospitales de trauma, dígase Darío, Hospital Juan Bosch de La Vega y el NEA de Alora, la mayoría son motoristas que andaban sin el casco. Y a eso aumenta la mortalidad. Peatón versus automóvil, también tenemos muchos pacientes lesionados. Ahí vemos la diferencia entre un adulto y un niño. Pues en un adulto tenemos diferentes lesiones que pueden ir desde la cabeza cuando chocan contra el parabrisas, o el tórax cuando chocan con el capot, o la pelvis cuando directamente le da el carro. Y en el niño, sin embargo, es una lesión que va torácica o puede ser por aplastamiento porque el vehículo le pasó encima al niño. Mire cómo se ve la estima de trauma del vehículo. Ahí hubo un gran intercambio de energía, tanto del cristal como del capó. Significa que ese paciente puede tener múltiples lesiones importantes. En la caída, vuelvo y le digo, depende de la altura y de la masa. Y hay diferentes lesiones que se pueden producir principalmente de órgano interno, dependiendo de la caída, porque está esa caída cuando van así hacia abajo, y está la caída, la famosa caída del Don Juan, cuando se tiran la pierna hacia abajo, donde se va a producir diferentes lesiones, como es esta figura, le llama de Don Juan Tenorio, porque esa era la forma como utilizaban los enamorados para suicidarse, que se tiraban desde una torre y era de pie. Venía con lesiones directamente del calcáneo, de la tibia, del fémur, de la pelvis y de la diferente, principalmente columna dorsal, por aplastamiento que se podía producir en ese tipo de lesión. Por eso eh, inmediatamente tú ves una lesión así, ya tú sabes que ese es el síndrome, el famoso síndrome de Don Juan Tenorio. La caída de brazos, se pueden producir esas lesiones como la fractura de coles, dislocación de hombro. Se ve mucho en lesiones deportivas. Yo tuve una experiencia no grata con una lesión jugando fútbol que me caía así mismo encima y fue una fractura de codo. Esas son las lesiones que pueden haber también en las lesiones de tipo deportiva. Caída de cabeza, los nadadores que hacen clavado, eso es importante saber la profundidad para evitar ese tipo de lesión, principalmente del sistema nervioso central, cuando hay lesión directamente del cráneo, del encéfalo, y la lesión de la columna, principalmente cervical. La deportiva, que ya también había mencionado, las lesiones por explosión. Aquí hay prácticamente 5 lesiones que se pueden producir en una lesión por explosión. La primaria, por la onda expansiva de la explosión. La secundaria, por la esquila por la explosión, produjo esquila, que puede ser de concreto, de diferentes varillas, etcétera, etcétera. Y esas van a lesionar al paciente. La terciaria, por la eyección y cuando cae. La cuaternaria, por quemadura propia de la explosión. Y la quinaria, que es la quinta, tiene que ver por las lesiones biológicas, es decir, estamos, por ejemplo, más personas y hay una explosión donde hay desprendimiento de tejido de esa persona en esa explosión que no cae a nosotros, o por cualquier producto biológico que nos puede también contaminar, también como una lesión combinada. Dentro del trauma penetrante, hay trauma penetrante de baja energía, de baja velocidad y de alta energía. La de baja energía, que principalmente es la de herida de arma fuego, ahí sabemos que hay una lesión prácticamente donde se produce una cavitación temporaria, donde no hay 3 choques. El choque es
el objeto contundente contuso cortante, y cuando penetra hacia el organismo, la lesión que produce directamente en los órganos. Son de baja energía, tiene una muy buena, buen pronóstico de supervivencia, porque generalmente las lesiones, dependiendo, claro, de dónde se produzca la lesión, se involucra prácticamente a un solo órgano o a poco tejido. Sin embargo, muy difícil con las heridas de arma de fuego, que se dividen en trama penetrante de media y alta energía dependiendo del calibre y la composición que tenga el proyectil. Ahora mismo se utilizan muchas personas al proyectil ponerle mercurio en su punta. Eso se hace que un proyectil sea más expansivo y que pueda producir una lesión más amplia y que se convierta de media a alta energía cuando utilizamos también diferentes tipos de pistola o de arma de fuego. No es lo mismo una lesión, dependiendo de la distancia, también está de un revólver, un 38, a un fusil, o de un revólver 38 a un Magnum 357. Entonces ahí la energía que se disipa va a ser diferente. Y la, lo que vamos a ver más adelante, todas las cavitaciones que se van a producir en alta energía y media energía son diferentes. Esos tipos de lesiones, por ejemplo, ahí hablan de la lesión por el área frontal, o por fragmentación, como la escopeta, o la tumbeo, rodamiento, o por la velocidad cuando utilizan una M60 o un fusil de esos que utilizan los francotiradores. La lesión, el intercambio de energía va a ser mayor que se produce. Ya eso es más adelante, podemos ver una clase de balística, porque ahí usted determina, viendo el paciente, qué tipo de lesiones, qué tipo de arma de fuego fue utilizada en ese sentido. Herida por fragmentación, todo depende también de la distancia donde se encuentre el atacante que va con el arma de fuego y la víctima, porque ahí vamos a ver los diferentes tipos de lesiones e intercambios que se va a producir. Por ejemplo, un paciente que esté a más de 5 metros puede tener, aparte de la lesión interna, tú vas a ver que va a haber un área de tatuaje, de quemadura en el orificio de entrada y un área irregular en el orificio de salida. Ahora, si tú ves una lesión a quemarropa, tú vas a ver que aparte del tatuaje, la quemadura, tú vas a ver el humo que incluso va a salir de la herida, porque no va a tener espacio, no va a salir hacia el ambiente, sino directamente de que sale el proyectil de la boca del arma de fuego hacia el cuerpo, y eso significa que fue a quemarropa. Y por eso yo le dije al principio que usted se vuelve forense de la escena. Entonces, la cavitación es esto. Esto es una cavitación que se está produciendo transitoria cuando pasa el proyectil, la deformidad principalmente cuando va desgarrando los músculos, y después se convierte en una cavitación que es real a transitoria, y cuando sale otra cavitación ya real por la herida irregular que produce en la salida del proyectil. Mírenlo acá, la deformidad de la parte tisular, una cavitación permanente y una cavitación transitoria o temporaria, como habla acá. Mire, por ejemplo, vemos esa herida de arma de fuego con ese tatuaje y se ve que hubo, esa fue una herida prácticamente a pocos centímetros. No fue tan a quemarropa, pero fue a poco quemarropa. Usted va a ver que sale humo ahí. Pero fue a pocos centímetros porque se produjo el estigma de la quemadura. Y acuérdese que yo mencioné al principio que las lesiones son lesión, lesión propia del proyectil, lesión mecánica, lesión de la onda de calor y lesión de la onda expansiva. Entonces, la consideración en trama penetrante, la prioridad es la seguridad de la escena. Claro, usted no, si hay un conflicto armado, usted no va a entrar a rescatar a la persona. Usted primero tiene que tener una seguridad para poder rescatarlo, porque si no, usted se va a convertir en víctima. El tipo de arma, la distancia que ya mencionamos del disparo, el número de edificios de entrada y de salida, el trayecto y la anatomía subyacente, y la preservación de la escena del crimen. Es importante cuidarla, porque eso también tiene que ver con la parte legal de investigación, etcétera, etcétera. Pero tampoco no nos involucramos, y vuelvo y le digo como cirujano de trauma, de que cuando yo estoy haciendo la parotomía, poner herida de arma de fuego, de que para mí es importante buscar el proyectil porque el fiscal lo necesita. No, no. Para mí importante es la vida del paciente.
Si el proyectil aparece, yo lo saco y eso se convierte como evidencia. Pero no es que yo voy en la cirugía a buscarlo. Yo no voy a hacer un procedimiento de laparotomía buscadora del proyectil si el paciente se me está muriendo por una hemorragia. Eso también hay que saberlo. En el trauma penetrante vemos, por ejemplo, las lesiones del tórax, que los pulmones son menos densos, menos energía transferida, pero son significativas. También cardiovascular, en el cráneo, en las extremidades, tiene su particularidad. Estoy yendo un poco más rápido porque yo sé que este tema es bien larguito, bien largo, bien largo. El abdomen hay estructuras llenas de gas y de líquido, como son los intestinos. Las estructuras sólidas pueden producirse hemorragia, como son el riñón, el vaso y el hígado. Y aquí vemos, por ejemplo, que habla una estadística que habla el Kenematox, que es el libro de trauma ideal de los cirujanos, que el 30% de la herida por cuchillo requieren cirugía. Hay un 70% que dependiendo de la lesión, de dónde es el área anatómica, se necesita sí o no. Sin embargo, para un proyectil, una herida de arma de fuego de mediana energía, un 85 y un 90. Y de alta energía, o sea, un FAL, un AK-47, un M16, un M60, es un 100% que necesita cirugía. Eso dependiendo de la energía. Bueno, en resumen, la piedra angular de la evaluación es la consideración temprana de la cinemática para predecir lesiones ocultas. Se dice que el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y previene lo que está por suceder. Eso es lo que en todo ese tiempo que yo duré hablando, en eso se resumen eso para el personal médico, paramédico y todo el personal de salud. Que el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y previene lo que está por suceder. Conoce la cinemática del trauma, sabe las lesiones que puede tener el paciente y sabe las complicaciones que puede tener y tú la previenes porque sabe lo que puede suceder. Eh, Esos son los libros de texto que utilizamos, cirugía de trauma de Matox, que es el libro de trauma de todos los cirujanos y cirujanos de trauma. Esos son los dos entrenamientos, tanto el prehospitalario, que es el de la del Colegio Americano de Cirujanos, y de la ANAEM, que es la Asociación Americana de Emergencia, Técnico de Emergencias Médicas, y el ATLS, que es del Colegio Americano de Cirujanos, que es el curso avanzado de trauma. Hay otro tipo de entrenamiento que se están dando. Hay uno que incluso viene del servicio secreto de la Casa Blanca, que fue inventado ese curso que se llama el Bleeding Control, que es control de sangrado, que es como enseñar, y es de todo personal no médico, incluso en las escuelas se podría enseñar eso, de cómo utilizar el torniquete para prevenir sangrado en miembros inferiores o miembros superiores, cómo utilizar un apósito y una compresión hasta que llegue la ayuda médica, cómo prevenir la muerte, porque si la principal causa de muerte es el trauma craneoencefálico por la lesión de nuestro órgano vital, la segunda es la hemorragia, que eso también tenemos que controlar. Aquí tenemos en nuestro entrenamiento del ATLS, esos son los instructores de ATLS, esos son parte del cuerpo de las personas que hemos formado con este curso que es del Colegio Americano de Cirujanos, a la cual somos miembros y somos representantes de la República Dominicana. Si tienen más preguntas, muchas gracias. Yo sé que es un poquito largo, pero es muy importante conocer eso. Gracias, Soto, gracias, ¿no? Interesantísimo. Y lo hiciste a buen tiempo porque nos quedan 10 minutos para las preguntas. Para la pregunta. Excelente, No, excelente. Así es. Adelante, gracias. Así ¿Alguna es. Muchas pregunta? gracias, doctor. Muy interesante. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano el que quiera hacer una pregunta o comentario. Este es el momento. Al doctor, alguien está levantando la mano, JBKF. Ok. Sí, adelante, puede abrir su micrófono. Frank Winkel. Oh, Frank Jenny, Winker, ¿cómo sí. te estás? Soto, Adelante. ¿se ha contemplado de alguna manera mejorar las capacitaciones y a la vez mejorar la seguridad para los rescatistas y el 911 en la República Dominicana? Porque es penoso ver los riesgos que tienen los propios rescatistas, que no aseguran las áreas antes de entrar, que no tienen ningún cuidado haciendo levantamiento de carga. Es Sí. lamentable ver el maltrato
a lo que se someten el personal del 911 y los rescatistas, que no tienen, se nota a distancia corta, que no tienen las preparaciones necesarias Sí, para si hacer. si tú ves como yo estuve hablando al principio, de cuando hablaba de la incidencia, de la mortalidad que tenía en la República Dominicana, cuando el 911 lo formamos, cómo disminuimos, porque se estaba trabajando con ciertos protocolos. Por ejemplo, yo te voy a poner siempre el ejemplo del 911, porque por ejemplo en Estados Unidos es el sistema de emergencia prehospitalario por excelencia. Es interagencial, o sea, hay varias agencias. Cuando ocurre un accidente en una autopista, hay varias agencias que actúan ahí. No solamente la agencia médica, como dice, para ir la ambulancia, también de seguridad. La policía tiene que ir. Cuando hay un accidente en un barrio, por ejemplo, acá en la República Dominicana, o igual puede ocurrir en un condado allá en Nueva York, en Brooklyn, primero va un policía que tiene que ver con la seguridad, para coordinar, para que el paramédico pueda trabajar y tenga la seguridad para trabajar. Y también hay otras agencias que son los bomberos, que también interactúan ahí por si hay un incendio, ellos están ahí, ellos acondicionan el área donde el paramédico pueda trabajar con el paciente y pueda haber Sí, seguridad. Yo me recuerdo que en el 90 y pico, cuando empezaba a estudiar medicina, yo siempre perteneció a la Cruz Roja Dominicana. Empecé como socorrista, haciendo primer auxilio básico. Y ese curso que me dieron, también el primer semestre de medicina, me dieron PAB, primer auxilio básico. Me decían, el que va a rescatar a un paciente tiene que tener, primero, autocontrol. Yo si voy a ayudar a una persona, tengo primero que controlarme, saber lo que voy a hacer. No voy a entrar como un loco porque probablemente quizá hagas cosas que puedan lesionar mal al paciente. Eso es lo sí, importante. Segundo, seguridad de la escena, del área, escena. O sea, hubo un accidente en medio de la autopista Duarte. Yo no puedo ir a rescatar a esa persona en ese vehículo en medio de la autopista porque yo me puedo convertir en víctima. Tú ves, tengo que asegurar mi escena. Y como dicen, resulta decirlo un poquito egoísta, pero en el socorrismo dice primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo y después entonces el paciente. Tiene que haber una seguridad de la escena. Y ustedes lo ven, la parte más importante de seguridad es tú andar en un avión, ¿verdad? ¿Y qué te dicen cuando hay una disminución de la presión dentro, que cae el oxígeno? Primero, tú tienes que ponerte el oxígeno y después el acompañante, ¿no es así que dice? Eso sí. tiene que ver con la seguridad. Así Primero, mismo que tú te es, pones el oxígeno y luego el acompañante. Entonces, lamentablemente, si no llevamos los protocolos, no vamos a hacer mal. Al principio, bueno, en la pandemia, yo me le acerqué a las autoridades. Siempre hemos estado trabajando y hemos tenido ayuda del Colegio Americano de Cirujanos, del el Centro Médico Hospital de Trauma que tiene San Juan, Puerto Rico. Me le acerqué a las autoridades para decirles, mira, tenemos que mejorar la educación vial. Tenemos que hacer anuncios que salgan, no de que de la presidenta, está bien, ellos hacen su anuncio Sí. porque eso es su marketing de ellos vender la Y cerveza, por ejemplo. el Pero también presidente. el Estado tiene que hacer anuncios de que los ciudadanos tienen que ponerse el cinturón de seguridad, tienen que poner el casco, tiene que enseñar muchas cosas que pueda ayudar al peatón. Todo eso tiene que ponerle un anuncio que no le cuesta tanto al Estado hacerlo, pero eso le llega a la persona en su casa. Eso es lo primero. Lo segundo que yo le mencioné es el entrenamiento del personal. Y ahí, cuando tú entrenas el personal, tú le enseñas a través de trabajar en la escena segura, cómo recatar y que tú no ves que se convierta el recatista en otra víctima. Mientras menos sucede eso, mucho mejor le va al paciente y al recatista. Lo tercero es la clasificación de los hospitales. Aquí no tenemos una clasificación importante como lo tienen en los países desarrollados, donde un hospital de trauma es nivel 1, que es el superior, y después hay otras clasificaciones donde otros centros que pueden dar las atenciones primarias, pero no pueden dar una atención definitiva. Lo tercero que nos falta a nosotros en la República Dominicana es registro de trauma. Yo, si no tengo estadística confiable, si yo no registro, no puedo hacer ni guía ni protocolo. Entonces tengo que saber qué es lo que está pasando y la cantidad de pacientes que estoy recibiendo, por qué causa,
para yo de una vez intervenir en esa debilidad que tengo. Y lo cuarto, que es importante, es la relación que tiene que ver la medicina prehospitalaria y la intrahospitalaria, que prácticamente esa comunicación se está perdiendo. Entonces, todas esas cosas está registrado, todo eso está escrito. Lamentablemente es que no lo aplicamos, y eso es una inobservancia de la ley, y eso es lo que nos está llevando a ser el primer país en el mundo por muerte por trauma. Sí, en ese sentido, profesor, doctor Soto, cuando usted hablaba de entrenamiento del 911 y cómo ha cambiado todo después de la pandemia, ah, existe, en otros países existe regulaciones donde usted tiene Sí, que certificarse hasta para lo más simple, para el CPR, la resucitación cardiopulmonar, así es. ya sea enfermera, médico, el que esté en cierta área de la salud, tiene que certificarse y presentar ese certificado. ¿Existen algunas regulaciones allá, sobre todo ahora que que se está hablando de recertificar a los médicos en ese sentido, de que si, en el sentido de que si vas a trabajar con trauma o relacionado a trauma, siempre esté actualizado en esa área? Mira, doctor, usted sabe que las regulaciones están entrando porque, por ejemplo, el American College, Colegio Americano de Cirujanos, está queriendo intervenir en la República Dominicana y te dice, bueno, ese entrenamiento, por ejemplo, el curso de ATLS, tú lo tomas Sí, y tiene la capacitación y tiene la capacidad de tú ejercerlo en 92 países en el mundo que lo hacen. O sea, yo tengo mi carnet de ATLS, y si en España hay un accidente, yo tengo mi certificación de que allá yo puedo atender pacientes. Pues certifica todos esos países que están con ese entrenamiento. Pero te dice así que cada 4 años, si tú no eres instructor, que estás siempre estudiando y siempre revisando nuevas normas, aún yo siendo director del capítulo en la República Dominicana, yo he tenido que examinarme varias veces porque cambian mucho protocolo. Hasta claro, que tú no hagas eso, no puedes entrenar, y entonces tengo que estar siempre recertificándome. Pero sí, es un organismo internacional. Acá en la República Dominicana todavía estamos en pañales en ese sentido, que ya sí tenemos un Consejo Nacional de lo que es la recertificación, que probablemente empecemos a trabajar eso. Pero al personal paramédico le dan un curso en el 2000, y no hay una actualización de ese curso. No hay nadie que le diga, mira, tú tienes que recertificarte porque cambiamos guía y protocolo. Todavía hay personas que me están diciendo, no, porque tenemos, para ponerle un ejemplo, que el paciente sí, politraumatizado que llega con una hemorragia masiva, tenemos que ponerle 4 soluciones salinas. Pero ya en la guía y protocolo que vienen del 96, cambió que tiene que ser una sola solución, pero con una pinta de sangre, con un paquete globular, o con plasma fresco, o con plaqueta. Si tú sí. le pones 4 soluciones a chorro, ¿tú sabes lo que le va a pasar? Que va a barrer todos los factores de coagulaciones que quedan del pobre paciente que está sangrando, y entonces no le va a quedar nada. Y el paciente en la circulación lo que va a tener es solución salina. Agua Entonces, pura. agua. Entonces, esas cosas todavía hay personas que están a esta altura de juego que hace 20 años se cambió, porque no hay una regulación de que tienen que educación continua, recertificarse, Exacto, de recertificarse. certificarse, exactamente. Eh, doctor Ruiz, no sé si, bueno, está el doctor Eh, Mauro Canario, se puede Mauro, introducir a Mauro para algunas palabras y buenas alguna noches, doctor perspectiva. Mauro. ¿Está por aquí? ¿Ya llegaste? Sé que Sí, está conectado desde temprano, pero quería puede abrir el micrófono, Mauro, doctor unos Mauro Canario. minutos. Sí, está cerrado el micrófono. Ahí se oye, Adelante. Rito. Sí, Ahora sí, sí, perfecto. Ahora sí. perfectamente. Mira, primeramente, José, yo estoy aquí desde antes de comenzar la conferencia. Yo lo sé, yo lo sé. Porque te hablamos El- ahorita y al no responder creía que todavía estaba pero gracias por tu atendiéndole, preocupación. hermano. Sí, sí. Gracias por tu preocupación. Quiero felicitar a Soto por su brillantísima conferencia, muy clara, muy didáctica, muy explícita. Bueno, no esperábamos Gracias. menos de él. Muy Sin Gracias, mi digerible. embargo, profesor. Sin Muchas embargo, gracias. voy a puntualizar algunas cosas
algunos aspectos que ya él en la parte final lo mencionó. Fíjate, cuando se puso en evidencia aquí, se puso a funcionar el 911, a nosotros nos visitó una comisión del gobierno, a la UAS y también de la OPS, y se nos dijo cómo iba a funcionar el 911. Situación esta que en parte se cumplió y que en parte no se cumplió y que no se está cumpliendo en este momento tampoco. Eso es muy importante para ver cómo nosotros podemos ejercer desde los medios organizativos algún tipo de presión. Hay un aspecto, por ejemplo, la selección del destino de los pacientes, que fue uno de los aspectos que se tocó de primero. No siempre las condiciones diagnósticas y terapéuticas de los hospitales se asemejan. Entonces eso trae un enfoque, un abordaje diferencial de un hospital a otro. Eso primeramente. La educación vial, que fue un aspecto que se tocó en la última parte, lo veo muy bien. Aquí hay que hacer énfasis porque intervienen múltiples factores, los cuales se combinan. Pero aquí hay vía que la iluminación, que no se ve nada en el tránsito de noche, porque la iluminación es precaria. Me llamó la atención que no mencionaste, Soto, la parte de la vejiga urinaria dentro de los órganos que también tiene que ver Sí, con sí, el sangrado. Yo sé que tú lo mencionas siempre, pero parece que por la rapidez. sí. La educación del personal de asistencia, ese fue un punto que se tocó de que eso tenía que comenzar así. El personal del 911, yo no sé si lo están haciendo, debe recibir una capacitación permanente, cosa tal como se dijo que se iba a hacer y que yo no estoy muy claro si se está haciendo o no. Cuando tú tocas la parte de la muerte por accidente de vehículo de motor, hay que tomar en cuenta no solamente la muerte, sino también las secuelas y las lesiones permanentes, y cómo esto impacta a la familia desde el punto de vista social y familiar. Eso es de primer orden. Y Y la económica, y económica. interacción que debe existir entre los hospitales. A veces tenemos diferentes hospitales, pero los hospitales no están interconectados y los pacientes se pierden la oportunidad de recibir la atención. Y esto dificulta también la cobertura regional. Por ejemplo, un paciente que viene con un trauma de San Juan o del sur largo o del este. Entonces, eso es un viacrucis a cada rato cuando hay un accidente para conseguir el transporte, para conseguir la cama. Y esa parte no se ha resuelto. La parte de los traumas cerrados, de abiertos, de abdomen. Y hay un aspecto que, con eso termino, que vale la pena destacar, es que muchos accidentes cerebrovasculares van a terminar también en trauma cráneoencefálico, el stroke. Y bueno, y recordar que el casco protector fue una medida que ahorró de muerte en República Dominicana desde el punto de vista preventivo, y que el doctor José Joaquín Puello fue uno de los artífices de esa medida, de manera tal que hay que recordarlo y poner el problema de los accidentes, ¿verdad? Y de los traumas en la formación de los médicos residentes, porque esto puede ser que se haga en un hospital, pero puede que no se haga en otro. Así que solamente quería decir eso. Excúsame si me extendí, pero bueno, es que un manjar así de tanto nivel uno tiene también que encontrar respuesta a sus inquietudes. Muchas Eso gracias. es así, maestro. Es bueno, y más Y viene de de ti, verdad, que eres un gran profesor. claro, y de verdad muy agradecido, y más que viene de usted, me siento muy halagado de eso, profesor, de verdad que sí. Y claro,
Dentro de los temas, a decir que tiene que ver dentro de los eslabones que tiene que mejorar en la cadena de supervivencia, en lo que tiene que ver la seguridad vial, está en cómo desarrollar la arquitectura de nuestra carretera. Eso es importante. Y algo que yo le había mencionado a las autoridades y que nosotros quizás lo pasamos por alto. Cómo antes se movían nuestros campesinos, profesor, en burro y en caballo, ¿verdad? Así ¿Usted es. sabe que se mueven ahora? En motores. Y eso aumenta la incidencia de trauma. Pero cuando usted se va al campo, usted identifica cuál es el centro más cercano que tú tienes para atender trauma. Queda a 2 horas. Y el trauma, el tiempo es importante. Entonces, lo que tiene que ver con la identificación, pues por eso el registro de trauma, sabemos, mira, si la mayor capacidad, la mayor incidencia de accidentes de vehículos de motor está, número 1, la provincia de Santo Domingo, número 2, Santiago, número 3, San Cristóbal, y así lo va clasificando, porque eso lo tiene el observatorio del Intran, que según las estadísticas que sacó, donde la mayor accidente de muerte está en el 2023, eh, te lo clasifica así. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en esa parte tú tienes que prevenir, tú tienes que identificar esa debilidad que tenemos, por ejemplo, acá en Santo Domingo, que son principalmente esas cuatro salidas que tenemos. La autopista 6 de noviembre, la autopista Duarte es la que ocupa el primer lugar, la autopista que va a Punta Cana, de Coral, Las Américas, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo que tienes que hacer es aumentar la vigilancia vial ahí y cómo prevenir, pero tú tienes que hacerlo dando la educación normal, vial, que tú tienes que hacer y creando una ley de régimen de consecuencias. Es importante el régimen de consecuencias en República Dominicana, porque estos dominicanos que aquí son un desorden manejando, cuando van a Estados Unidos, respetan el stop. ¿Y por qué aquí no lo pueden hacer? Claro, sí, así es. También parece que Frank Winkel quiere hacer otra pregunta o Ok, comentario. sí, Adelante. Krawinkel. Un comentario que lo mencionábamos en la Junta el martes, que hay una situación bien seria con los accidentes de trayecto, porque entonces ya Ujú. cuando se determina que es un empleado que estaba trabajando, que iba o venía de su trabajo, se detiene el proceso automáticamente hasta que la empresa no reporta. El empleado Entre, lo estabilizan, pero no proceden con nada. entre el Y ahí IDOPRI se y la RS. que tiene un letrero que te dicen, a mí no me traiga accidente de trayecto, que yo no tengo acuerdo con el IDOPRI. Y eso es tremendo problema. Está el empleado sin atención hasta que la empresa, que no está preparada para tales fines, está entonces haciendo lo que debió haber hecho preventivamente, que era tener su oficina virtual del IDOPRI para poder hacer su reporte a TR2 y no lo tiene. Entonces está la persona lesionada y a veces pasan más de 48 horas y no le ponen la mano a la persona hasta que no llega el reporte. Eso es tremendo problema porque se complica la persona. No, no Y tú sabes burocracia. quién que tiene que regular esa parte, que es la superintendencia que regula eso, es la CISARRI, que regula la ARS y riesgo laboral. Y eso, nosotros que nos gusta copiar muchas cosas internacionales. En Estados Unidos está regularizado, en Europa está regularizado. ¿Cómo te clasifican las lesiones de trayecto laboral de un paciente que va y cuáles son los accidentes de otro tipo donde tienen que intervenir la ARS o de donde tiene que intervenir riesgo laboral? Pero lamentablemente la superintendencia de riesgo laboral no, no, no sé si es que no ha querido, no sé qué es lo que falta, si falta empatía, falta voluntad para hacer de que estas cosas que quizás uno la ve muy insignificativa pueden producir muchísimo daño, porque es como tú te decías, es un paciente que se queda con un gran tiempo de no recibir la atención adecuada porque o no lo cubre la ARS o no lo cubre el IDOPRIL. Y entonces el paciente queda prácticamente huérfano de seguridad social, queda huérfano de atención médica. Desorden gubernamental se llama eso. Eso es Que verdad. restituyo. Sí, Termine usted, que son las adelante. 9:12. Sí, claro. Bueno, vamos a cerrar la conferencia aquí, doctor Alejandro Soto. Muchas gracias por su brillante participación en el día de hoy. Yo sé que fue un tema bien largo y necesario.
Esperamos tenerlo en otro momento aquí compartiendo su versión, su experiencia, ¿verdad? Así es. Su visión, como dicen, y su perspectiva en este tema tan importante y de mala noticia para el mundo y para la República Dominicana con los datos estadísticos que usted ofreció. Ojalá se pueda cambiar muy pronto en la República Dominicana. Así es. Y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos siempre a la orden para hablar de este tema que lamentablemente es necesario en nuestros países, principalmente en nuestra República Dominicana, porque Muchas gracias. tenemos que hacer un alto a eso. Así es. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.